Cine Garage. Cobertura especial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2018. Aquí cabe todo el cine. Fuentes. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Estrada. Les doy la bienvenida a un episodio más de Cine Garage aquí en Puentes. Seguimos con la cobertura especial de la competencia de largometraje mexicano de ficción en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2018. Me da mucho gusto de verdad que los directores y las directoras de la competencia de este año hayan venido a platicar con ustedes a través de nosotros. Se los agradezco a todos y se lo agradezco en este caso personalmente y de manera muy cercana a Iria Gómez Concheiro, a quien le doy la bienvenida y le agradezco tremendamente el esfuerzo para venir a hablar de su película, que ahora se llama Antes del Olvido y antes tenía otro nombre. ¿No vale la pena hablar del otro nombre? No vale la pena. Iria, mil gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes, Eric. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Aquí estamos para hablar de nuestras películas. De las películas. Antes del Olvido tenía una palabra y creo que la palabra es fascinante. La película es fascinante en muchos aspectos. Estábamos hablando antes de abrir el micrófono del nivel que tiene la competencia de ficción de este año en Morelia. Y cada una de las películas tiene su imán, ¿no? Te lo voy a poner así. Cada una nos dice, fíjate ahora en esto, fíjate en esto que está pasando. Pero creo que la única que tiene, a mí es algo que me gusta en las películas, que tiene esta cualidad casi hipnótica, ¿no? De estar viendo la película y saber que a lo mejor de manera evidente no están pasando muchas cosas, pero que en el interior de los personajes hay unos torbellinos. Me atrevería a decir, obviamente con las reservas del caso y sabiendo que voy a volver a ver todas las películas, creo que la única que lo consiguió conmigo fue la tuya. Bueno, eso es un halago profundo, porque realmente cuando uno se plantea hacer una película y contar una historia, tiene que ver con que los personajes le lleguen al espectador de esa manera, que tenga como muchos, como decir, capas, ¿no? En su primera imagen es como algo muy sutil y que puedas entrar en la profundidad de los personajes y realmente ser una de las intenciones de Antes del Olvido, que tiene la característica de que es una película coral. Exacto. Que retrata un montón de personajes fascinantes del centro de la Ciudad de México. Y que bueno, fue realmente un trabajo muy largo de acercarme ahí, hacer una investigación muy profunda de quiénes la habitan y cómo son y quiénes son, sin caer en una cosa como de pornomiseria, ni mucho menos, sino todo lo contrario, una necesidad de dignificar a los personajes y de darles una vida propia, ¿no? Que creo que es, la sinopsis de la película, si me lo permites, es muy, como sinopsis quiero decir, es muy básica. Un grupo de habitantes estamos todos centrados en el chico que es diablero, ¿no? Y a partir de él más o menos vemos cómo esta vecindad en donde él vive, ante la amenaza de que sea expropiada y convertida en otro centro comercial en la Ciudad de México, como si necesitáramos, no uno más, sino como si necesitáramos el primero que se hizo jamás en la vida, se transforma toda la vecindad, que se une y se atrinchera ahí adentro. Así es. Esa sería la sinopsis hasta donde yo podría decir. Pero a partir de eso y de la historia coral que se va armando entre ellos, en el patio, en los cuartos, en las habitaciones de la vecindad, creo que la otra fascinación que puede enganchar al público para verla o volverla a ver está justo afuera, en el cómo se fue trabajando esta historia, de dónde salió, cómo la armas, cómo encuentras esta locación, cómo le vas dando vida a la historia de historias que es Antes del Olvido. Me gustaría que contaras ese proceso, que sé que es largo, pero siéntete segura, tenemos tiempo. Perfecto. Pues mira, la verdad, llevo muchos años trabajando en el centro histórico, como que sí, el centro tiene un imán conmigo que yo trato de irme y siempre vuelvo. Y ¿Tú vives ahí? No vivo ahí, pero he trabajado ahí. Okay. Y teníamos un centro cultural en la vecindad de Nicaragua 15 que se llamaba La Central del Pueblo, con otros colaboradores, Argel Gómez, Benjamín González, un grupo de artistas y promotores culturales. Tuvimos durante muchos años un centro cultural donde dábamos talleres de artes y oficios gratuitos para quien quisiera, desde bebés hasta adultos mayores. Y estuve 7 años trabajando ahí. Yo daba el taller de actuación para cine y el taller de video documental.
Y bueno, eso me permitió realmente acercarme a la comunidad de la Lagunilla de Tepito y del centro histórico, o de esa parte del centro histórico que es detrás de Catedral. Exacto, de Santo Domingo, digamos, ¿no? El centro no turístico. Así es, ¿no? pero para mí el más apasionante. También para mí, ¿No? yo crecí ahí, ¿qué te puedo yo decir? Ándale. Ahorita entramos para allá. Bueno, pasearse por la Lagunilla es una cosa fantástica, ¿no? Que no hay que dejar de hacer si estás en la Ciudad de México. Y entonces, bueno, esa cercanía me permitió de alguna manera darme cuenta que había una problemática en el centro, que no viene sucediendo de ayer, sino ya desde hace muchos años, que es que la gente está siendo desalojada de sus viviendas. Y que, pues claro, el centro histórico tiene una belleza esplendorosa y que claramente el capital se da cuenta de ello. Uh-huh. Y no sucede solamente en la Ciudad de México, sucede en todas las grandes ciudades, lo que llaman, digamos, la gentrificación. La gentrificación, sí. Y bueno, están o sea, en los 7 años que estuve vi una cantidad de desalojos. Pues es una situación pues muy triste y muy indignante porque sacan a las personas con una violencia uh-huh. y con eso, falta de dignidad, o sea, no hay dignidad, no hay nada, pierden todo. Entonces, y no les ofrecen nada, tampoco es que les ofrezcan. No les dan jamás alternativa. Exacto, una alternativa real, ¿no? Y a partir de ahí empecé como a pensar que eso era un buen tema para hablar, como que a mí me gusta hablar de las pequeñas batallas, que dentro de las personas, de los individuos, son grandes batallas. Uh-huh. Y ya mi película anterior, Asalto al Cine, también era, ¿no?, hablar de pequeñas batallas, en ese caso de los jóvenes. Y después me encontré, por casualidad, también trabajando ahí en el Centro Cultural, con Paco Ignacio Taibo II, y él tiene un libro donde recupera la historia de los inquilinos de los años 20, de la huelga inquilinaria de los años 20, uh-huh. que es una historia, un pasaje de nuestra historia que creo que la mayor parte de los mexicanos desconocemos, yo misma la desconocía, y bueno, conocíamos tal vez la de Veracruz, ¿no? Pero no la de la Ciudad de México, y fue tremenda, o sea, realmente fueron unos jóvenes que lograron organizar en menos de 3 meses, te la sintetizo pues, uh-huh. a todos los inquilinos del centro, iban a hacer 200 desalojos. Y logran detener esos 200 desalojos, hay muertos, hay presos, claro. obviamente, y logran detener esos desalojos, pero de verdad eran un grupo de jóvenes de las Juventudes Comunistas que organizan a los inquilinos del centro, que eran obreros, ¿no? Principalmente trabajaban en las fábricas cercanas. Uh-huh. Y me encuentro este pequeño libro que se llama Los inquilinos del centro histórico a colgar la rojinegra. Y pues es apasionante también como escribe Taibo, ¿no? Que la historia de alguna manera te la hace sentir como una novela, ¿no? Uh-huh. Y de ahí ya no pude soltar esta historia. Ya de ahí dije, aquí tengo algo que decir. Y después, bueno, son muchos elementos, porque después me encuentro un periódico maravilloso que ahora ya no existe como tal, pero se llamaba Kilómetro Cero, que era un periódico gratuito sí. del centro, uh-huh. Que en ese momento lo dirigía Sandra Ortega, y hacían una cosa padrísima en la parte de atrás que se llamaba Siluetas. Uh-huh. Y entonces hacían como una especie de entrevista, pero muy íntima, a personajes emblemáticos del centro. Y entonces, estos 3 elementos, yo trabajando en el centro, la gente de la Lagunilla, conocí gente, chavos, tal, luego el libro de Taibo y las siluetas de Kilómetro Cero, de pronto ahí es donde encontré la historia y la empecé a escribir. Primero eran como una especie de fragmentos de distintos personajes, más unas como viñetas, ¿no? Era una cosa menos, digamos, dramática en términos aristotélicos, digamos, era un poco más loca. Uh-huh. Sigue siéndolo un poco, pero no tanto, como en aquel origen, ¿no? Una estructura tradicional no tenía para nada, ahora, ¿no? Pero, y de pronto encontré el hilo conductor de esta casa esta gran vecindad hermosa, ¿no? Que iba a ser desalojada, y pensé que nada más era el pretexto para meterme en la vida íntima, en la vida privada de estos personajes, de todas las edades, de todas, que tienen todos los oficios, uh-huh. digamos, ¿no? Que eran representativos para mí de los personajes que yo me había encontrado en el centro histórico.
Y bueno, de ahí fue ficcionarlo, ¿no? Primero hicimos todo un trabajo realmente mucho más documental, un trabajo de pues, visitar todas las vecindades, ver cómo se viven las vecindades, cuáles eran las problemáticas, ir a los desalojos, y bueno, vivir, hablar con la gente, entrevistar a la gente. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, fue un trabajo muy bonito que me permitió acercarme a la gente que después fueron los actores de la película. De mano de Bernardo Velasco, que fue el director de casting de Antes del Olvido, pues volvimos a llamar, me volví a acercar a toda esa gente que había pasado por el Centro Cultural o que había pasado por todo el proceso de investigación. Y bueno, pues reaccionaron obviamente muy bien, porque ellos han vivido realmente situaciones de desalojo y les pareció muy interesante hacer una película que hablara sobre esto, ¿no? Aunque solo el contexto, bueno, tienen que irla a ver para que sepan de qué estamos hablando. Sí. Bueno, pues ese es más o menos el preámbulo hay varios riesgos en la película, empezando por el de los actores. Bueno, por un lado, tienes a Leonardo Alonso, ¿no? Que ya ganó el premio en Morelia, que estuvo nominado al Ariel, no recuerdo si ganó, pero estaba ahí también, estaba nominado. Uh-huh. Y por el otro, tienes este conjunto de, como se les llama ahora, actores naturales que están circulando alrededor de él y que están contando cada uno una historia diferente, todas dentro de la vecindad. Sé que el taller lo diste tú y que confiabas en ellos, pero había un riesgo ahí enorme a la hora de acercarse a los personajes a través de estos otros personajes. Sí, creo que es el riesgo que más quería correr. Me encanta realmente como trabajar con actores profesionales y actores naturales. Y siento que esa mezcla le da a los actores naturales mucho, como el rigor, como la disciplina del set, y a los actores profesionales les da la frescura, uh-huh. ¿no? Y sí hay un trabajo que hacer para lograr un mismo tono actoral y que los actores profesionales no sobresalgan y entonces se sienta una mala actuación, y que los actores, y del otro lado igual, ¿no? Que los uh-huh. actores naturales no se sientan menos expresivos o menos emocionales frente a un actor tan, ¿no?, experimentado o profesional, como se le llama también. Y bueno, fue un proceso muy largo de casting. Yo creo que sobre todo fue eso, que no tuvimos prisa uh-huh. en ese momento, y realmente vimos una cantidad de gente y eso nos dio mucho chance de ir seleccionando con mucho cuidado, porque es una película coral, pero aparte tiene muchísimos, aparte de los personajes centrales, tiene muchísimos personajes. Yo le digo una película multitudinaria, sí. ¿no? Teníamos 53 actores más todos los extras que trabajan en la película, nada menos. Y para mí era una gran prueba como directora de actores, de lograr que realmente se armonizara y se sintiera un mismo universo. Ese es el gran reto, y bueno, ahora sale a la luz en el Festival de Morelia y veremos cómo la recibe el público y si realmente lo logramos o no, ¿no? Yo estoy muy contenta, estoy muy satisfecha. El proceso de trabajo con los actores fue maravilloso. Yo ya no los veía como actores profesionales o naturales, sino los veía todos como los actores, el mundo que estábamos creando uh-huh. en esta vecindad. Y tanto Mercedes Hernández como Leonardo Alonso creo que se pudieron realmente sumergir en este universo y todos éramos lo mismo. Se hizo una familia muy interesante, ¿no? Fueron 8 semanas de rodaje. 8 semanas. 8 semanas, sí. Que bueno, ese es otro tema, pero sí, con otra modelo de producción. Trabajábamos nada más de lunes a viernes, 10 horas al día. Yo tenía un bebé de 8 meses cuando filmé y muchos de mis colaboradores tenían hijos pequeños. Uh-huh. Entonces encontramos otro modelo donde decíamos no tenemos dinero, porque fue una película realmente, bueno, la hicimos con 3 millones de pesos, o sea, realmente una película de muy, muy bajo presupuesto. Uh-huh. Pero bueno, pensamos que era muy interesante lograr otro modelo de producción. Sabíamos que teníamos poco dinero, pues necesitábamos tiempo. Claro. Entonces, y creo que lo logramos, y realmente aprendí mucho de la mano de Rodrigo Ríos, mi productor, que hay otras maneras de producir y que sí se puede producir de otras formas. No, o sea, yo creo que cada película cuesta lo que tiene que costar, pero no tiene que ser extenuante uh-huh. y no tiene que la gente que trabaja en el cine sacrificar su vida
para hacer una película, sino que se pueden combinar las dos cosas. Claro. Y no estar al servicio, digamos, de una manera de hacer cine que pues muchas veces ni siquiera nos pertenece, ¿no? Es más heredada por Estados Unidos y por los modelos de producción de allá. Y que aquí podemos de pronto pues hacer otras formas, ¿no? Y no soy la única, yo creo que hay muchos cineastas hoy en día en México que se están inventando formas de producir, de los cuales yo he aprendido mucho, o sea, Bernardo Arellano o misma María Novaro, ¿no? De otras maneras de producir películas en otros esquemas que sean, digamos, adecuados para la película que vas a filmar. Claro. No todas las películas se tienen que filmar tienen que de la hacer misma igual. manera. Claro. ¿Será este tiempo que te diste para hacer la película lo que acaba comunicando un poco el tiempo que los propios personajes se dan para contar la historia? Es decir, ellos se tienen que atrincherar en la vecindad y tienen que esperar. Tienen que esperar a ver qué pasa sin saber prácticamente lo que está ocurriendo en el portal de la vecindad, en donde asumen que está la policía también atrincherada esperándolos para sacarlos. Y es una situación muy tensa. Yo también he visto muchos desalojos, sé cómo lo hacen, sé que son violentos, sé que son traumáticos incluso, ¿no? Sí, la gente tiran las cosas a la calle. Claro, con mucha violencia. si llueve da igual, se las dejan ahí abajo de la lluvia, a quien desaloja no le importa, y quien es desalojado, como lo dijiste, pierde todo. Es una situación tormentosa. Y sin embargo, lo que ocurre entre los personajes y en la vecindad acaba comunicando cierta calma, la calma de la unidad ante la violencia de la resistencia, que creo que es otra de las palabras que podría definir a tu película. Sí. Resistencia. ¿Será este tiempo que se dieron para producir lo que acaba contando esta historia que pudo haber sido tan tormentosa y tan oscura en un tono distinto? Pues creo que estás diciendo algo muy interesante. No lo había pensado desde ese punto de vista en realidad, pero puede ser que, claro, que tenga que ver. En realidad yo sentí que el rodaje era un espejo de lo que estábamos contando en la historia. Sí. En realidad nos atrincheramos 8 semanas para filmar esta película en esta vecindad, porque casi toda la película sucede ahí. Adentro, sí. Adentro. Entonces, y se hizo realmente una familia y un colectivo donde aprendimos a trabajar de la mano del uno y del otro, con un equipo realmente talentoso que no sé, nunca hubo realmente un conflicto o una fricción, sino todo el tiempo era resolver. Y al mismo tiempo en la ficción estaba sucediendo lo mismo. Eran estos personajes tratando de resolver una situación. Cuando antes todo el mundo estaba en sus problemáticas personales sin mirar al otro, y de pronto viene la amenaza de un desalojo y todos empiezan a voltear a ver los unos a los otros para resolver su problemática de la inminente amenaza de quedarse sin vivienda, ¿no? Y bueno, nosotros también en el rodaje teníamos siempre la inminente amenaza de quedarnos sin dinero y no lograr terminar de filmar la película. Entonces, sí, de alguna manera siempre lo sentimos como una especie de espejo. Y esta calma de la que hablas, creo que era algo que yo deseaba que se sintiera en la película, y me alegra que lo haya sentido. Es decir, me gustaba meterme en la vida privada de estos personajes y ver la vida cotidiana, y esta vida cotidiana cómo se va transformando a partir de que el contexto de la posible pérdida de la vivienda va transformando a mis personajes. Y siento que en la vida cotidiana hay mucho, encuentras la humanidad de los personajes, y que es raro verlo de pronto en las películas, y que a mí me gusta cuando me encuentro una película que me permite ver la vida cotidiana de un personaje antes de ser transformada, digamos, ¿no? Y después cómo esa vida cotidiana es en esta nueva modalidad, ¿no? A partir de ese algo que la transforma, ¿no? Claro. Y sí, bueno, es una película en ese sentido que, como decías, o sea, la sinopsis es muy simple, pero en realidad la sinopsis solamente puede retratar el contexto donde están los personajes, porque en tan pocas palabras es muy difícil contar lo que le pasa a Elvirita, a Fermín, a Maco, a Ramiro, a Alberto, a Panchito, a todos estos personajes maravillosos. Gordo. El gordo, ¿no? Que es fantástico. Personaje. Ahorita me cuentas del gordo, que es un personajazo. No, el gordo fue realmente una hazaña. Era un personaje,
era un extra y le escribí el personaje en el rodaje, porque, o sea, hicimos crecer ese personaje y ahora sale en toda la película, ¿no? Son de esas cosas que también uno tiene que estar abierto cuando trabaja con la gente, ¿no? Cuando trabajas con las humanidades y están pasando ahí las cosas. Muchas escenas se modificaron, obviamente, en el rodaje por cómo se daban las energías entre ellos y las dinámicas de convivencia, ¿no? Pero bueno, hay tanto que hablar que uno se va de un tema a otro, pero bueno, hablando de esta calma, creo que eso tiene que ver totalmente. Sí hubo un tiempo largo de preparación. Yo fui mamá, entonces tuve casi 3 años de trabajo de guión y después 1 año de casting. Entonces al 4.º año fue que logramos filmar. Y fui encontrando poco a poco los personajes y entonces también se fue reescribiendo de alguna manera la historia. Bueno, cuando encontré Elvirita, que es una mujer de 95 años, que no parece en la película, parece de 80, pero la actriz tiene 95 años, es magnífica. Va a ir con nosotros a Morelia. Muy bien. Y bueno, cuando encontramos Elvirita realmente se transformó mucho también ese personaje, como que se iban adaptando los personajes a las personas que íbamos encontrando. A partir de sus propias experiencias de vida y de su carácter, ¿no? Elvirita, yo siempre la había imaginado como alguien súper dicharachero, porque estaba inspirado en un personaje del centro histórico que se llamaba Elvirita Mena, que era una viejita que vivió hasta los 103 años, y la gente le gritaba en la calle: Elvirita, cuéntame un siglo, porque ella había vivido en el centro toda la vida, claro, 100 años, y se sabía unas historias del centro así magníficas. Yo la entrevisté, la conocí, fue increíble, que es una de las hazañas de Kilómetro Cero. Y bueno, empiezo a buscar a mi actriz, y cuando encuentro a Patricia Serrano, realmente pues no es tan dicharachera, es más bien seria. Sí, tiene muy algo más observadora, ¿no? Es observadora y tiene cierta dureza, pero había algo en su energía y en su mirada, que es un personaje que está perdiendo la memoria, que me conectó desde otro lugar, y entonces empezamos juntas en el trabajo a transformar a este personaje, que bueno, se convirtió en nuestra Elvirita ahora. Y que prácticamente bautiza la película, ¿no? Que por lo menos yo lo vi así, ¿no? Es una mujer que está perdiendo la memoria, que le tienen que apuntar: señora, apague la estufa, ¿no? Porque se le olvida. Sí. Y que nos invita también a decir: todo lo que está pasando en esta vecindad pasa muy seguido y tendemos a olvidarlo, tendemos a no voltear para allá, y tenemos toda una parte del centro histórico pues que estamos también dejando que caiga en el olvido poco a poco por construir este tipo de edificios, ya sean departamentos carísimos, ¿no? Hoteles boutique, centros comerciales, restaurantes a los que nadie va. Creo que también el llamado de la película, y por eso decía yo que resistencia es la otra palabra que la podrá definir, también va por ese lado, y Elvira conecta las dos cosas: el interior de la vecindad con todo lo que le está pasando, y va a seguir pasando en el centro histórico de ese lado si no hacemos algo. Así es. Y sí, también Elvira representa la memoria histórica, que en este país estamos acostumbrados al olvido. Y ella, pues desde niña vivió el movimiento inquilinario de los años 20 y lo recuerda, ¿no? Digo, jugamos ahí un poco con las fechas, hacer las cuentas no te saldría, pero es una ficción al final, ¿no? Pero ella está recordando ese momento y lo recuerda como es la demencia senil, que te hace tener una memoria del pasado súper nítida, y de las cosas más inmediatas de la vida cotidiana se olvida, ¿no? Y ella está empezando a darse cuenta que está perdiendo la memoria, y le deja a un joven de 16 años como ese legado de la memoria. Entonces, ella no representa el olvido, en realidad representa lo que no debemos olvidar, tal vez, para mí. Y espero que sí lo reciba el espectador, o que lo reciba de otras maneras. Vamos a ver, es tan vasta la película en personajes y posibles lecturas, que va a ser muy interesante cómo la reciba el espectador, ¿no? Pero bueno, el sentido de Elvirita, de ese personaje mayor que nos recuerda las viejas batallas para entender las nuevas, las nuestras. Creo que era, pues sí, de alguna manera el hilo de la película, lo que unía todo. Y después también, antes del olvido, también se refiere a que estamos perdiendo la vida de vecindad, que es algo que posiblemente mis hijos, cuando sean grandes, ya no puedan conocer.
y que es una forma de vida, la vida de vecindad. Se vive de otra manera, muy distinto a una casa sola o a un edificio de departamentos. Un edificio de departamentos, exacto, a una unidad habitacional. La vecindad tiene otra, es una especie de familia donde no son familia, pero tienen una convivencia muy ardua y donde si se va el agua se les va a todos. A todos, sí. Y donde si los desalojan a todos. Y que normalmente las vecindades del centro están habitados por familias que llevan por generaciones viviendo ahí, ¿no? Mismo en Nicaragua 15 hay una familia que la mayor ya murió de también 104 años o algo así, era ella, y ahora está su hija y están los nietos y están los bisnietos de esa mujer que yo conocí cuando llegamos a trabajar a Nicaragua. Y llevan realmente pues casi 80 años viviendo en esa vecindad. Y esto, ¿a qué nos lleva? A pensar que si esa gente es desalojada y es sacada del centro histórico, lo que estamos perdiendo es memoria, lo que estamos perdiendo es raíces, lo que estamos perdiendo es es como el bagaje cultural de una zona. Lo que se ha vivido, ¿no?, ahí. Lo que se ha vivido ahí, o sea, se están perdiendo los oficios originarios, se están perdiendo las tradiciones, se están perdiendo muchas cosas que le pertenecen al centro histórico, a nuestro centro histórico, ¿no? Mi primer corto lo filmé también en el centro histórico en Mesones y Regina, que ahora es, pues ya es un corredor, ¿no?, con muchos bares y medio hipster y tal. Y bueno, no, o sea, estaba lleno solamente de locales para arreglar máquinas de coser. De la gente que vivía ahí. De la gente que vivía ahí, y era lindísimo. Y bueno, he visto cómo se ha transformado nuestro centro. No está mal que se transformen los espacios. Lo que nos parece que está mal es que se transformen para otras personas que no son las personas que lo habitan desde hace siempre. Cientos de años, sí, ¿no? Lo que sea, desde siempre, sí. Entonces, no se están haciendo las modificaciones del centro para la gente, sino para otra gente. Claro, que en teoría va a pagar más. Exacto, ¿no? Exactamente, que puede pagar una cerveza a 55 pesos. Sí, en lugar de pagarla 15, que es lo que deberían costar en todo el país. Así Esa es otra historia. Te dabas el otro riesgo que corre la película, pues era, como lo dices, meterse con la vecindad. O sea, uno cuando habla cine mexicano vecindad, por supuesto piensa nosotros los pobres y esa maravillosa introducción con todo el mundo cantando y todo el mundo feliz, los lavaderos y el borracho que está tumbado ahí, bajan por las escaleras. Esa es una vecindad, pero la vecindad ha pasado por todos y cada uno de los géneros en la historia del cine mexicano, incluida la sexicomedia. Tú sabías que estabas entrando a un terreno en donde mucha gente iba a decir, se está metiendo con la vecindad, vamos a ver qué nos cuenta, y podía endurecer ahí la mirada. Sí, claro, era un riesgo, o sea, hasta pensábamos y nos burlábamos mucho, ¿no? Decir, podemos caer en el Chavo del Ocho, ¿no? O sea, cómo ha pasado, como dices, la vecindad desde muchas miradas distintas e interpretaciones distintas, y teníamos nosotros, o yo creía que tenía la responsabilidad de mostrar una vecindad lo más cercano a lo que yo había podido observar, que es la vida de una vecindad en el 2018, digamos, ¿no? Y hacer una interpretación, no, pues siento que no es una interpretación como de folclore. No. O sea, no cae en el folclore. Me alejé lo más posible de eso, como del Mexican Curious. No me interesaba tocar ese terreno. Creo que más bien me interesaba tocar las fibras del espectador, de solamente visibilizar y darle la posibilidad de asomarse por una ventana a esta vecindad y a la gente que vive ahí, ¿no? No regalar por anticipado el sentimiento ni la emoción, ¿no? Exacto, sino permitirle al espectador que él se asomara, como cuando te asomas a la ventana y empiezas a ver una serie de personajes pasar, y si te asomas varias veces a esa ventana, a lo mejor te reencuentras con personajes que pasan por ahí seguido, ¿no? Y que le pasan una serie de cosas. Yo sentía que era algo así antes del olvido. Teníamos una necesidad de que se quedara también un documento de cómo es la vida de una vecindad. Claro. Y entonces ni caer en lo cursi, ni en el estereotipo, pero
tienes toda la razón, lo hablamos mucho, o sea, y vimos muchas películas de vecindades, Hombre, obviamente. Buñuel tiene La ilusión Así viaja en es. tranvía, una posada maravillosa en el patio de una vecindad. Exactamente, ¿no? Y bueno, funerales en Sí. una vecindad, y bueno, tantas cosas, ¿no? Mismo cuando estábamos antes de empezar a filmar, falleció una persona de la vecindad donde filmamos, y bueno, tuvimos que parar la preproducción porque venían a hacer los rezos y tal, ¿no? Y nosotros por respeto tuvimos que parar. O sea, realmente estaba viva nuestra vecindad, estaba sucediendo la vida de vecindad mientras nosotros preparábamos la película. Entonces eso también nos aterrizaba mucho ¿no? en un realismo que después se reinterpreta obviamente por la ficción y por mi mirada, ¿no? Un realismo que muchos directores luego prefieren meterse mucho más al documental. O sea, con este realismo enfrente y con la puesta en cámara, muchos dicen, ok, vámonos más del lado documental, vamos a dejar que las cosas pasen. Entonces, no sé cómo definiste la frontera, porque desde el punto de vista de la ficción, la película está bien contada, está muy bien estructurada, sabes que lo que te están contando, te lo está contando la cámara, y sin embargo sí hay un toque muy, muy realista en los personajes, por supuesto, en el escenario, en los espacios, en las luces incluso, ¿no? Te lo digo yo que crecí no en una, en varias vecindades. Así se ven y así son las luces en las vecindades. ¿Cómo definiste esta frontera o este enfrentamiento, por llamarlo así, entre lo real y lo vivo de tu personaje con la puesta en imagen que tiene su onda también? Sí, creo, o sea, siempre me ha interesado desde Asalto al Cine tocar el realismo desde mi propia óptica, digamos, ¿no? No es mostrar las cosas tal como son, sino observar la realidad y agarrar de ella lo que me es útil para la ficción. Digamos que eso ha sido algo que me he propuesto, que me interesa, ¿no? Que me ha interesado hasta el momento. Y creo que en Los Inquilinos me fui todavía a un extremo mayor que en Asalto al Cine. Uh-huh. Creo que es mucho más cercano, no podría decir al documental, pero es realmente como un documento sí. de la vida de vecindad, pero después tiene un hilo narrativo de ficción poderoso, entrañable, porque los personajes lo son, y los conflictos que tienen los personajes en realidad no son grandes conflictos, sino son conflictos que uno se encuentra en la vida cotidiana todos frente los días, a la claro. situación de poder perder tu casa, ¿no? Uh-huh. Que esos días de extremo, digamos, ¿no? Y que nos lo podemos imaginar porque yo creo que muchos mexicanos hemos visto o que desalojan al vecino o nos han desalojado a nosotros, uh-huh. ¿no? No solamente en el centro pasa en toda la ciudad, sí. ¿no? Entonces, creo que esa frontera realmente dejo de preguntármela en algún punto. Creo que no hay una frontera que defina realmente al documental y la ficción, cuando de realismo estamos hablando, uh-huh. sino que hay un universo que se construye con un tono, y en ese sentido tiene que haber una cierta verosimilitud del universo y del tono que estás planteando, y a partir de ahí permito que se desarrollen mis personajes, sí, trabajando mucho desde la dirección de actores en un tono actoral muy preciso, que lo fuimos complejizando durante meses de trabajo, hasta llegar al resultado que, bueno, ya me dirán de nuevo todos ya dirá ustedes, ya dirá que la la vayan gente. y la vean, a ver qué tal. El escenario, Iria, no alcancé a descifrar si es solo una vecindad o juntaste varias para poder estructurar los espacios que muestras en la película. El edificio, el patio es fascinante, te lo repito. Así son muchas de esas vecindades de esa parte del centro, ¿no? Hay unas más, digamos, más estilo chorizo, ¿no? Así alargadas. Esta es el palacete convertido en multihabitaciones. Así es. ¿Dónde lo encuentras? ¿Qué tanto le mueves? ¿Qué tanto le adaptas? ¿Y qué tanto es, dejémoslo como está, vamos a empezar a trabajar aquí? Bueno, prácticamente los exteriores de la vecindad no los modificamos nada. Uh-huh. Bueno, se modifica porque va llegando gente y eso va modificando el espacio. ¿Está en Perú o es mi imaginación? No, sobre Nicaragua. Sobre Nicaragua, tal cual. En la calle de Nicaragua es el número 15. O sea, sí es la dirección que se da en la película, ahí ocurre ahí todo. Ocurre todo. Que es donde tú tenías el... Ahí teníamos el centro cultural. Ahí mismo. Ahí mismo, Okay. exactamente. Todas las locaciones son ahí. No tuvimos ningún espacio
creo que un baño lo filmamos fuera nada más, porque los baños estaban muy destruidos. Y los interiores, lo que pasó es que sí estaban muy derruidos, estaban muy, muy deteriorados. Y la directora de arte, Diana Sade, lo que hizo fue de alguna manera como pedir un montón de donaciones a nuestros cuates, de que nos dieran todo lo que ya no quisieran. Muebles, libros, lo que fuera. Estuvimos creo que 6 meses acumulando cosas y para los amigos fue fantástico porque se deshicieron de todo lo que ya no les servía en casa. Claro. Y eso fue y armamos así las locaciones de la nada. Prácticamente no tenían nada la mayor parte de los departamentos, solamente 2 sí tenían habitantes. Que fueron los que sí nos quisieron ofrecer sus espacios, y otros espacios eran los espacios nuestros, los espacios del centro cultural donde dábamos las clases, digamos, eran salones. Entonces, los interiores, pues sí los armó prácticamente Diana de la nada, ¿no? Pero obviamente pues con un trabajo de investigación profundo de cómo son los espacios y luego, bueno, nuestra propia mirada, ¿no? Claro. Y replanteo de cómo eran estos espacios. Pero el exterior es tal cual así la vecindad. O sea, tú puedes ir ahorita y así está. Y así está. O sea, así es la película tal cual, ¿no? Es bellísima. Sí, es muy bonito edificio. Una vecindad preciosa, sí. Los personajes jóvenes son una especie de puente que se saltan a varios de los personajes que están ahí, incluido el de Leonardo Alonso, ¿no? Que está como reticente a participar en esta resistencia. Yo no quiero estar ahí, poco a poco tiene que abrir la mirada, pero el puente real está con los personajes jóvenes que colaboran, que están apoyando, que están pidiendo paro, que están ahí todo el tiempo. ¿Cuál es ese interés, empezando desde Asalto al Cine, con los personajes jóvenes de esta película? Pues bueno, realmente me parece que la juventud es fascinante y que los adolescentes son fascinantes. Así de conflictivos, así de dramáticos como son fascinantes. Y que tenemos una mala idea socialmente de quiénes son los jóvenes y de cómo son. Ahora, bueno, antes se decían que eran revoltosos, ahora se dicen que son apáticos. Y siempre los juzgamos porque brillan. Tal vez será por eso, ¿no? Porque de alguna manera que pensamos que son el futuro y no son el futuro, son el presente. Ellos están habitando ya esta sociedad y están construyendo ya esta sociedad y los adultos que serán. Y desde Asalto al Cine, como bien dices, Erika, o sea, yo he pensado que realmente vale la pena en el cine dignificar a los jóvenes, ponerlos en otro lugar. No son los apáticos o son los drogadictos o son, ¿no?, los que generan los conflictos en la sociedad, y entonces vale la pena que la policía venga y los agarre y los meta a la cárcel, sino todo lo contrario, son un motor de esta sociedad, son la alegría, son la música, son el baile, son el graffiti, son, ¿no?, son el rap, la cumbia, son el metro, ¿no? Para mí son los que se mueven por toda la ciudad, no importa si hay una fiesta a 2 horas del otro lado de la ciudad, ellos van. En patineta. En patineta, exacto. Ellos habitan nuestra ciudad. Y bueno, realmente me parecía muy bonito lograr hacer un personaje que es el personaje de Mako, que lo encarna Santiago Fonseca, que sea como el enlace entre todos los adultos, el que les da la energía para seguir luchando, para emprender la batalla, y que de alguna manera se cambian en muchas situaciones de la película los roles. Es él el que los cuida, él cuida a los adultos, no es al revés, ¿no? Él puede llegar y hacerle unos huevos al personaje de Leonardo Alonso, a Fermín, ¿no? Y darle un café porque se da cuenta que está crudo. Y se cambian un poco los roles, porque yo creo que en esta sociedad que habitamos, los jóvenes se hacen mucho responsables de sus padres. Y que se hacen responsables de muchas cosas que no deberían de hacerse responsables, que no les toca, pero como vivimos en una sociedad tan rota, termina tocándoles, ¿no? Hay que tapar el hueco, sí. Exacto. Entonces, en lugar de estar en la escuela o estar trabajando, están, ¿no?, en la sobrevivencia. Y bueno, también fue como mi propia visión de cómo veo yo a los jóvenes, ¿no? Yo ya no estoy tan joven, pero me siento cercana a ese momento de mi vida, ¿no?, de entre los 16 y 20 años. Y cuando veo un grupo de jóvenes, soy maestra y me encanta dar clases y siempre tengo, pues mis alumnos son jóvenes, y
los veo con tanta energía, con tanta luz, que así quise plasmar a mis personajes jóvenes en la película. Y también, sí, como veo hoy el movimiento estudiantil, por ejemplo, del UNAM, en rechazo a la violencia y los porros y tal, y digo, es que claro, o sea, los jóvenes siempre van a decir, basta, ¿no? ¿No? Desde el 68, pero seguramente desde los aztecas, o sea, es la juventud la que tiene la energía de transformar el mundo. Y creo que mis personajes, estos habitantes de las azoteas, que habitan, ¿no? Que están todo el tiempo vigilando si viene la policía o no, son eso, o sea, son nuestros vigías, son los vigías de la sociedad. Y bueno, está la película llena de esas pequeñas como metáforas, ¿no? De hecho, perdón que te interrumpa, creo si no mal recuerdo, son a los únicos personajes a los que vemos fuera de la vecindad. Así es. A ellos. No solo en las azoteas. Sí. Bueno, Fermín está un poco también en bueno, el sí, tianguis, Fermín pero muy al principio, muy, luego cuando y se luego encierran, él ya se queda ahí, sí. Sí, exactamente, porque son los jóvenes los que están en las azoteas para dar el pitazo de si viene o no la policía, lo cual sucedió así en los años 20. Claro. Es como una reproducción un poco de un pasaje ahí del libro que les platicaba de Taibo, ¿no? Que agarramos de aquí y de allá un montón de ideas. De pronto se volvió una película que tenía muchas fuentes de inspiración y eso fue muy rico. También para el trabajo con los actores y con el equipo de trabajo, con mis colaboradores, pues siempre teníamos referencias, ¿no? O sea, hasta de pronto podría ser hasta la estrategia del caracol, por ejemplo, ¿no? También. Como una referencia, tal vez no estética, porque es como muy noventera, ¿sí? Pero sí de la temática, ¿no? De que ya se estaba planteando la problemática de una vecindad que iba a ser desalojada, ¿no? Otra interpretación de ello, pero evidentemente era un referente para nosotros. Y bueno, después me enteré, por ejemplo, que hay en Perú un festival sobre gentrificación, un festival de cine sobre películas que tengan esta temática. O sea, me fui dando cuenta de que realmente es un tema que está hoy sobre la mesa en el mundo, ¿no? El movimiento que hubo en La Boca, en Buenos Aires, ¿no? Que es un barrio precioso, pero siempre ha sido un barrio popular, y lo sacaron a todos a la calle y están en la Resistencia. Hay unas fotos magníficas en internet, las pueden encontrar, magníficas y terribles, ¿no? Al mismo tiempo, pero de gente muy en la batalla. Y bueno, todas las grandes ciudades se han encontrado en esa situación. Sí. De tener que resistir a este gran monstruo, ¿no? Que es el capital, que quiere obviamente sacarle jugo a las zonas más bellas de nuestras ciudades, ¿no? Y que no se ha encontrado realmente con gobiernos que diga, ok, quieres meterle dinero, perfecto, pero para la gente que lo habita. Claro. Si no, vete a otras zonas, ¿no? Hay otras zonas donde se puede hacer esa inversión, pero no, aquí realmente pues, está coludido con gobiernos que realmente no les interesa defender a la gente que habita las colonias, ¿no? Y bueno, lo vimos también, no sé, hace muchos años en La Condesa, en la Roma, La Portales, lo vivimos la Narvarte. en esta misma esquina. Iría hace 2 meses desalojaron la esquina que está aquí, en esta cuadra, en esta misma calle. Sí, está pasando todo el tiempo, es una política, está pasando todo el tiempo. Yo ahora trabajo en el centro otra vez, y en los 3 meses que llevo trabajando ahí he visto 3 desalojos, ¿no? Que ya siento que me persiguen, pero no, lo que pasa es que realmente está siendo una situación que está sucediendo, ¿no? Claro. Sí. Yo creo, ya para cerrar, que parte de la fortuna, probablemente no planeada, ya me dirás tú, de haber hecho una película en el encierro, estar 8 semanas encerrados en una vecindad y todo ocurre dentro de la vecindad. Uno de los logros que a lo mejor no tenían planeados es que al ver a los personajes ahí, interactuando en este encierro, que les llevan comida, que les bajan agua, pero que tienen que comunicarse de formas alternas, acabas construyendo una narración atemporal. Creo que es una película atemporal. Podríamos estar diciendo, tú le podrías poner México 1940, y excepto por algunos detallitos de decorado, algo que pasa por ahí, el celular, la película podría estar ocurriendo en 1940. Te lo quería decir como un logro de lo que está pasando en la historia. Sí, pues bueno, lo que me dices realmente vuelvo a lo mismo, es un gran halago porque
realmente esto viene sucediendo, ¿no? Desde hace muchos años, y la gente está resistiendo desde hace muchos años, y la película no quería ser, ¿no? Una película. De hecho, en algún momento me planteé si la hacía de época, por ejemplo, o sea, como recrear un poco lo que fue el movimiento de los años 20, ¿no? Y de pronto dije, bueno, no, es que esto ha seguido pasando desde entonces, no ha parado, por más que hubo una ley del inquilino, por más que hubo batallas ganadas, también hemos perdido muchas otras, ¿no? En este terreno, en el terreno de la vivienda digna, tal. Y bueno, sí, la película no pretende, de hecho, creo que también podría suceder en Bogotá. O sea, en cualquier país. No, realmente creo que cuando la gente la vea, no va a sentir, ay, qué buena representación del En España, México. que ahora hay unos desalojos violentísimos. Sino que va a haber una conexión desde otro lugar, porque justamente no tiene nada de folclórica, ¿no? Sino que representa una realidad social universal, que sí está pasando en todos los países del mundo, pero que al mismo tiempo pues tiene sus particularidades, porque los chilangos pues somos muy particulares, como el gordo, por ejemplo, del personaje que hablábamos hace rato, ¿no? Pues bueno, Iria, mil felicidades por la película, muchísima suerte. ¿Hay algo que quieras agregar sobre la plática de esta tarde? Pues no, muchísimas gracias por el espacio, estoy muy contenta, estoy muy emocionada, realmente no la ha visto prácticamente nadie. Ajá. Va a salir a la luz, y pues ojalá encontremos pronto cómo distribuirla y cómo llegue a todos ustedes, porque esa es la gran batalla que le toca a una película después de estar terminada, de terminarse, lograr salir a las salas y que todos ustedes que nos están escuchando puedan verla. Y que no la desalojen a la primera semana, ¿no? Exacto, exactamente. Ese es el otro desalojo. Exacto. Así que estén pendientes, y si oyen por ahí antes del olvido, pues vayan a verla. Vayan a verla, nosotros aquí avisaremos cuando la fecha esté cercana. Mil felicidades, muchísima suerte. Muchísimas gracias. En Morelia, en la competencia, y por supuesto en todo lo que viene después. Y de verdad, mil gracias por venir a platicar con nosotros. Muchas gracias a ti, Eric, por el espacio. Bye. Saludos. Cine Garage. Cobertura especial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2018. Aquí cabe todo el cine. Fuentes.